Hola a todos los oyentes de Radio Intensa, muchas gracias por ser parte de nuestro canal, el canal que desvela los misterios más ocultos. Hola, Che. Qué buen programa tenemos armado para hoy. Un saludo enorme para toda la gente que está conectada escuchando. Tal cual. Un placer saludarte, compañera. Hoy, apoyándonos en archivos históricos, investigadores y artículos de especialistas, vamos a sumergirnos en un evento que nos obliga, digamos, a mirar de frente nuestra propia vulnerabilidad. Totalmente. Es un tema que te pone la piel de gallina. Olvídate. Porque, hablamos mucho de la arrogancia humana, de cómo creemos que dominamos el entorno, que la ingeniería y los avances industriales nos separan del resto de la cadena alimenticia, ¿viste? Claro, esa falsa seguridad que tenemos. Exacto. Pero a veces el entorno nos da un golpe brutal para recordarnos que, al final del día, somos de carne y hueso. Así que nada, para ir calentando motores, te planteo esto. ¿No te parece que la verdadera soberbia del ser humano es pensar que somos intocables hasta que la oscuridad nos devuelve la mirada? Uf, qué pregunta. Es posta exactamente el eje de lo que vamos a desmenuzar hoy. Ese momento donde la razón choca de frente contra lo incomprensible. Y vaya si chocó. Ni hablar. Vamos a viajar a 1898, al corazón del continente africano, para examinar cómo el aparato logístico y militar más formidable de la época, o sea, el mismísimo Imperio Británico, quedó completamente paralizado. Una locura. El Imperio Británico frenado en seco. Sí. Y lo peor es que no fue por un ejército enemigo, sino por una fuerza salvaje, metódica y profundamente aterradora. Tremendo. Para entender la magnitud de esto, tenemos que ponernos en contexto porque si no, no se entiende. Fines del siglo XIX. La misión, que estaba comandada por un teniente coronel británico al que llamaremos Patterson, era construir un puente ferroviario sobre el río Tsavo. Un proyecto faraónico para la época, claro. Olvídate, esto era parte del ferrocarril Kenia-Uganda. El Imperio Británico necesitaba, urgía, conectar el puerto de Mombasa con el interior para dominar las rutas comerciales. Todo por el control del territorio, como siempre. Tal cual. Y en los papeles, ponele, en una oficina recómoda en Londres, un simple proyecto de ingeniería civil. Un cálculo de vigas, remaches y listo. Claro, el problema surge cuando esos planos europeos tan perfectos chocan con la realidad geográfica de África Oriental. Mombasa era un centro urbano, pero las vías tenían que atravesar el desierto de Taru o Nika, como le llamaban las tribus locales. Que de desierto normal no tenía nada. Exactamente. Este lugar es un ecosistema que desde el punto de vista biológico rechaza directamente la presencia humana. Sí, por lo que estuve leyendo los archivos, no estamos hablando de un desierto de dunas de arena tipo el Sahara, ¿viste? Era un infierno de arbustos densos, resecos, llenos de unas espinas enormes que te destrozan la ropa y la piel. Un ambiente hostil al 100%. Pero mal. Un calor sofocante durante el día, nubes de polvo rojo que te asfixian, moscas tsetse transmitiendo enfermedades y cero visibilidad a más de 3 metros. Es que, desde el punto de vista logístico, instalar un campamento masivo ahí era, digamos, una negligencia anunciada. Total. Trajeron a miles de trabajadores, principalmente de la India, pero también había gente de Afganistán, Persia y Arabia. Hablamos de casi 6,000 personas viviendo en carpas de lona endebles en el medio de la nada absoluta. Mira, si me permitís una analogía bien nuestra, esto es como el típico protagonista de una película de terror que se muda a una casa embrujada, ignorando todas las advertencias. Es como meterse en la boca del lobo con los ojos vendados, literal. Totalmente. Imagínate intentar construir un rascacielos gigante usando equipos de obreros que ni siquiera hablan el mismo idioma. Claro, sin radios y parados sobre arenas movedizas. Tenías tipos que hablaban urdu, punjabi, árabe, suajili y los oficiales británicos dando órdenes en inglés a los gritos. Un caos comunicacional absoluto. Y esa es la clave técnica de esta fase inicial, la vulnerabilidad estructural. A ver, expláyate con eso. Mira, cuando tenés una microsociedad tan fragmentada, sin cohesión cultural, la carga alostática, que es el desgaste por estrés crónico, destruye la moral. No tenés un grupo unido, tenés miles de individuos aislados durmiendo en el suelo.
Y con pánico constante, me imagino. Obvio. Y cuando la estructura social es tan frágil, la más mínima presión externa provoca grietas enormes. Y, como te imaginarás, la presión no tardó en llegar. Y llega de la peor forma posible, che. De un día para el otro desaparecen 2 trabajadores, 2 cargadores, así, esfumados. Y acá es donde, te juro, me vuela la cabeza la reacción de Patterson. Ah, sí, la negación total. Exacto. El tipo, con su mentalidad cuadrada de ingeniero militar, concluye automáticamente que fue un crimen entre ellos. Dice, seguro los mataron para robarles la guita que ahorraban, cierra el expediente en su cabeza y sigue con el puente. Es increíble. ¿Por qué una mente brillante prefiere pensar en un asesinato a sangre fría antes que ver el peligro real que los rodea? Porque es un mecanismo de defensa cognitivo, ¿viste? El asesinato por dinero es un problema humano, es calculable y, sobre todo, resoluble. Claro, entra dentro de su lógica de control. Tal cual, entra en el paradigma victoriano. Aceptar que algo se los llevó de la nada en medio de la noche implica admitir que las armas y la autoridad británica no sirven absolutamente para nada ahí. ¡Qué fuerte eso! Es como que se les cae el relato. Totalmente. La mente racional europea del siglo XIX prefería lidiar con un asesino humano antes que aceptar que había monstruos en la periferia de la civilización. Pero bueno, esa burbuja de negación le explota en la cara a los pocos días. Ungan Singh, que era un trabajador hindú de mucha confianza en el campamento, estaba durmiendo tranquilo en su carpa. Pobre hombre, lo que le esperaba. En plena madrugada, Chem, algo rompe la lona, lo muerde por el cuello y lo arrastra hacia la oscuridad. Los compañeros que estaban ahí se quedaron helados por el pánico, nadie hizo nada. Y cuando sale el sol, arman un grupo de búsqueda y siguen el rastro. Las marcas en la tierra. Sí, y el escenario que encuentras, te juro que al leer los archivos se te revuelve el estómago. Es macabro. La evidencia física en el lugar fue dantesca y obviamente destrozó cualquier teoría de un simple robo. Encontraron la cabeza de Singh decapitada, con los ojos todavía abiertos. Restos del cuerpo desparramados entre los arbustos esos espinosos. Pero hay un detalle médico que reportan que es escalofriante. El tema de la piel, ¿no? Sí. La piel de los restos estaba lijada. Las marcas indicaban que un animal había usado su lengua, que tiene unas papilas córneas durísimas, para raspar la carne y lamer la sangre. Es una imagen perturbadora. Y al analizar las huellas grandes en la tierra seca, se dan cuenta de la verdad. Al fin, eran 2 leones machos gigantescos. Y acá te freno un segundo porque evolutivamente esto me hace ruido. A mí esto me da la piel de gallina, che. Pero, ¿los machos cazan juntos y comparten la presa de esta manera? ¿Es normal eso? Al dudar. Es una anomalía biológica brutal. Mira, en la estructura social de los leones, los machos territoriales suelen competir entre sí, a muerte muchas veces, o bien descienden a una manada de hembras que son, en realidad, las que realizan el grueso de la caza. Claro, el macho se queda cuidando al rancho, digamos. Exacto. Entonces, que 2 machos de proporciones descomunales formen una coalición cooperativa para cazar sistemáticamente y de forma sigilosa es extremadamente raro. Además, hay un detalle técnico fundamental en esta historia. Estos leones de Tsavo no tenían melena. Para. Uno se imagina al león clásico del Rey León o de las películas, con la cabellera enorme e imponente. Eran calvos. Carecían de la melena distintiva, sí, totalmente. ¡Qué bizarro! Los matorrales espinosos del desierto de Taru, una melena densa provocaría que el animal muriera de hipertermia. Ah, claro. Se cocinan vivos. Tal cual, además de engancharse en cada espina de la vegetación. Pero, sinceramente, la falta de melena es lo de menos en este caso. Lo que realmente desafía la lógica evolutiva es su elección de presa. Claro, porque seamos sinceros, el ser humano es una presa patética, no tenemos nada para defendernos. Desde el punto de vista del depredador, somos pésimos. O sea, somos bípedos, lentos, ciegos en la oscuridad, muy sordos en comparación con los herbívoros de la zona y carecemos de masa muscular densa. No rendimos, digamos. Somos pura grasa y hueso para ellos. Exactamente.
Evolutivamente, acercarse a un campamento humano donde hay fuego, ruido a metal constante, armas y olor a humo representa un riesgo incalculable para un felino salvaje. Totalmente. Que estos dos machos hayan ignorado olímpicamente a las cebras y antílopes para especializarse exclusivamente en cazar humanos convierte este evento en una aberración terrorífica. Es que a partir de acá, entramos en lo que, sinceramente, parece un juego macabro de inteligencia. Es como un asesino en serie jugando al ajedrez con la policía. Es una excelente analogía. Porque cuando Patterson se da cuenta de que están siendo cazados, intenta usar la tecnología militar a su favor. Construye una plataforma de madera en lo alto de un árbol cerca de donde habían atacado la última vez. Se sube con rifles de grueso calibre, pone un cebo y espera en la noche. Una emboscada clásica. Hable. El tipo relata cómo escucha un crujido, un gruñido ahogado en la maleza. Sabe que los leones lo están acechando. Y de golpe, silencio absoluto. Claro, el depredador evalúa la trampa. Se da cuenta de que algo no cuadra. Exacto. Pasan los minutos y de la nada, a kilómetros de distancia en otra sección de la obra, empiezan a escuchar gritos de terror absoluto. Los leones, como si hubieran analizado la emboscada, se dieron media vuelta, cruzaron el río en silencio y masacraron a un trabajador en el extremo opuesto del campamento. Burlar la guardia militar de esa manera requiere una astucia tremenda. Y a la mañana siguiente, solo encontraron pedazos de cráneo y una mano. A mí esto me desconcierta mal. Un animal actúa por instinto, hambre o defensa, ¿viste? Esto parecía calculado, casi como si estuvieran quebrando la voluntad de la gente a propósito. A ver, no es maldad en el sentido humano de la palabra, obvio, pero sí es una capacidad de hiperadaptación y aprendizaje que resulta escalofriante. Estaban literalmente midiendo la capacidad de respuesta de sus presas. Como testeando las defensas. Totalmente. Y ante esto, los trabajadores reaccionan con la única defensa física que conocen y que tenían a mano, la bomba. Ah, sí, las famosas barreras de espinas. Exactamente. Construyen muros circulares altísimos y gruesos utilizando ramas de acacia. Para que te hagas una idea técnica, las espinas de la acacia son como clavos de acero de varios centímetros. ¡Qué locura! Son tan duras que pueden perforar la rueda de un vehículo todoterreno hoy en día. Bueno, con eso rodearon las carpas y el hospital de campaña, creando unos muros impenetrables. Muros impenetrables en teoría, porque a estos dos monstruos les importó nada la ingeniería botánica. Hay un reporte del hospital de campaña, que es una pesadilla pura. Sí, el del paciente enfermo. Ese mismo. El hospital estaba completamente rodeado por la bomba. En plena noche, un león logra meterse, aparentemente arrastrándose por un hueco o saltando la parte menos densa. Agarra a un paciente por la cabeza y trata de escapar por el mismo lugar. Es espeluznante. Pero el cuerpo de la víctima se engancha en las espinas de la barrera. Y acá viene lo peor. En vez de soltarlo y huir por todo el alboroto que se armó, el león se queda ahí, tironeando brutalmente del cuerpo contra las espinas. Hasta destrozarlo. Sí, hasta que lo arranca y se lo lleva, dejando los jirones de ropa y carne clavados en la madera. Y fíjate cómo estos eventos repetidos generan un daño irreparable en la psique colectiva de esa pobre gente. El ataque al aguador del campamento, por ejemplo, es el caso perfecto para entender el colapso psicológico total. Uf, ese caso es durísimo. Esa noche los trabajadores estaban recontraalertas. Tenían el fuego alto, estaban armados, hacían ruido constantemente golpeando ollas y cacerolas de metal para generar una barrera sónica, digamos. El caos total para espantar a cualquier bicho que ande por ahí. Claro, cualquier animal normal huiría despavorido con ese ruido, pero estos no. El león ignora la percusión, salta la barrera, aterriza a 1 metro de la fogata y atrapa al aguador. Adelante de todos. Adelante de todos, y lo arrastra vivo a través de la maleza. Los registros históricos indican que todo el campamento escuchó los gritos desesperados del hombre mientras era arrastrado. ¡Qué horror, por favor! Y cómo su voz se iba apagando lentamente a medida que se adentraba en la sabana oscura. Desde el punto de vista del liderazgo y la sociología, presenciar esto te destruye el alma. Demuestra de manera innegable que la autoridad que te trajo ahí, los británicos, no tienen el más mínimo poder para protegerte. Y ahí es donde la civilización, los planos europeos y el imperio se van al tacho. Literalmente. La maquinaria se rompe por dentro. Los trabajadores entran en pánico absoluto.
forman facciones, arman mafias internas y amotinamientos. Se desata el caos social. Y acá viene un giro psicológico que me pareció reinteresante. En vez de organizarse, de unir fuerzas para matar a los leones, intentan asesinar al propio Patterson. Hubo semanas en las que este militar caminaba por su propio campamento con un revólver cargado con terror a que sus propios hombres lo apuñalaran por la espalda. Es un nivel de paranoia extremo. Porque la gente, en lugar de unirse ante el monstruo exterior, ataca a su líder. Es un fenómeno sociológico clásico del chivo expiatorio en situaciones de supervivencia extrema, ¿viste? Cuando un grupo humano se enfrenta a una fuerza de la naturaleza incontrolable, el cerebro busca un blanco que sí pueda controlar. Claro, matar al león es imposible, pero matar al jefe, ¿no? Exactamente. No pueden detener a los felinos invisibles en la oscuridad, pero sí pueden asesinar al ingeniero que los obligó a ir a ese desierto del infierno. Asesinar a Patterson era un intento desesperado por recuperar la agencia sobre sus propias vidas. Tiene todo el sentido del mundo viéndolo así. Al final, los trabajadores se amotinan pacíficamente, pero de la forma más drástica. Se tiran en masa a las vías del tren, detienen las locomotoras que venían de la costa y escapan. 3.000 tipos huyendo. Parálisis total de la obra. La obra del puente se detiene por completo. Todo quedó en un silencio sepulcral. Y mientras el campamento iba quedando vacío, la narrativa local empezó a cambiar. Las tribus originarias de la región, que observaban el desastre desde afuera, empezaron a decir que esto no era un problema zoológico, ¿viste? Claro. El colapso del racionalismo da paso inmediato al misticismo. Tal cual. Empezaron a esparcir el rumor de que estos dos leones sin melena no eran animales, sino demonios, que eran espíritus guardianes de la tierra que habían tomado forma física para castigar y detener la invasión colonial británica. Y celebraban con cánticos la desgracia de los ingleses, ojo. Imagínate la ironía, che. El todopoderoso imperio británico, que se jactaba de llevar el orden, la industria y la razón al mundo, derrotado por lo que los locales consideraban la furia misma de la naturaleza. Y cuando los británicos intentan arreglar el papelón, enviando ayuda oficial, se convierte en una tragedia absurda. Te referís a la llegada del oficial de distrito, ¿no? Exacto. Mandan a un oficial de alto rango con un sargento armado, un tal Abdullah, para inspeccionar y retomar el control del área. Llegan de noche en tren a la estación de Tsavo. Bajan al andén y la estación estaba completamente a oscuras porque el telegrafista y el personal estaban encerrados bajo llave, aterrados. No querían salir. Obvio, sabían lo que rondaba afuera. Gubernamental de la corona. Al oficial lo destrozan, queda gravemente herido pero zafa. Y a Abdullah, literalmente, se lo traga la noche. Desaparece por completo. Al otro día, el equipo de rescate solo encuentra un charco de sangre gigante, la ropa desgarrada de Abdullah, un trozo de mandíbula y una oreja. Y atención a este detalle burocrático que es para matarse, juntaron esos restos en una cajita y se los mandaron a las esposas del sargento por correo con una carta de condolencias. Es el choque frontal y brutal entre el protocolo imperial burocrático y la brutalidad cruda de la cadena alimenticia. Y esto, digamos, nos empuja hacia el clímax de la historia. En diciembre de 1898, el campamento es prácticamente un pueblo fantasma. Quedaron 4 gatos locos. ¿Sí? Y Patterson entiende que ya no está construyendo un puente de hierro. Está librando una guerra primitiva en la oscuridad. Su reputación militar en Londres y sobre todo su vida dependen de matar a esas bestias. Y ahí es donde cambia toda la estrategia. Se da cuenta de que pensar como ingeniero no sirve para nada. Tiene que pensar como depredador. Empieza a usar cabras vivas atadas a las vías del tren como señuelo. Se adapta al entorno. Y finalmente, una noche logra engañar a uno. Desde un andamio le dispara con un rifle de caza pesada. Le mete 3 tiros hasta que el animal cae redondo. Cuando por fin bajan a ver el cadáver con las antorchas, se topan con un monstruo irreal. Casi 3 metros de largo desde la nariz hasta la punta de la cola. Una bestia descomunal. Pero lo macabro, lo que te hiela la sangre, es lo que encuentran cuando le abren el estómago para hacer la autopsia ahí mismo. Tenía restos humanos sin digerir. Antes de ir por la cabra, el león había entrado en una aldea cercana y se había devorado a un hombre. Tremendo. Bueno, había neutralizado a la mitad de la amenaza. Pero quedaba el segundo macho. Y aquí los relatos de los investigadores coinciden en un comportamiento fascinante y a la vez terrorífico.
El león sobreviviente parecía estar rastreando deliberadamente a Patterson. ¿Lo buscaba él? Exacto. Ya no atacaba para comer, estaba merodeando las posiciones del ingeniero. Era personal. Un duelo a muerte, primitivo total. Pasan varios días de tensión pura en los archivos, hasta que Patterson sale a rastrearlo por la maleza seca. Y de golpe, el león aparece de la nada, salta y se le viene encima. Patterson le dispara, pero el león sigue avanzando. La adrenalina al límite. Se queda sin balas en el rifle principal. Se da vuelta gritándole a su asistente de armas que le alcance el segundo rifle, y resulta que el asistente, dominado por el pánico absoluto, había tirado el arma al piso y estaba corriendo por su vida. ¿Lo dejó tirado? Lo dejó recontratirado. Patterson se salva por un pelo de segundo, logra treparse por unas rocas hasta la rama de un árbol muerto. Desde ahí, recupera un arma y acribilla al segundo león. Así, con los 2 machos muertos, la masacre de Tsavo llega a su fin. Y tras esto, la construcción del puente se reanuda casi inmediatamente y se completa a principios de 1899. Patterson se convierte en un héroe victoriano, escribe un libro sobre sus memorias y documenta meticulosamente 135 víctimas mortales causadas por los leones. Una locura de número. Sí, pero dada la magnitud del campamento y los trabajadores no registrados que huyeron o desaparecieron en la selva, los historiadores y locales estiman que la cifra real de muertos supera los 300. 135 a 300 es un margen altísimo. Y acá es donde damos un salto en el tiempo y entramos en lo que para mí es el clímax analítico de este caso que a todos los oyentes les va a encantar. La parte forense. Exacto. Los cráneos y las pieles de estos leones terminaron décadas después en el Museo Field de Historia Natural de Chicago, donde todavía están exhibidos hoy. Ya entrado el siglo XX, los científicos modernos deciden usar tecnología de punta para resolver el misterio definitivo. ¿A cuánta gente se comieron realmente estos demonios? Claro, aplican una técnica forense sumamente avanzada, que es el análisis de isótopos estables en el colágeno óseo de los cráneos. Suena re complejo. ¿Cómo es eso en criollo? Para explicar la mecánica detrás de esto de manera sencilla, nosotros somos literalmente la química de lo que ingerimos, ¿viste? Los elementos presentes en tu dieta, específicamente ciertas proporciones de carbono y nitrógeno, se depositan y dejan una firma microscópica en tus huesos. Una huella digital química, digamos. Exactamente. Al perforar el hueso de los cráneos de estos leones y pasar esas muestras por un espectrómetro de masas, los científicos pueden reconstruir su dieta a lo largo de los meses anteriores a su muerte. Es decir, buscaron la firma química de la carne humana dentro del tejido óseo del propio animal. Precisamente. Buscaron la huella de isótopos correspondientes a presas de alto nivel trófico, o sea, los humanos. Y acá es donde yo, leyendo estos artículos de especialistas, dije, listo, la ciencia moderna gana, se terminó el mito. Meten los datos en la computadora, escupe el número exacto de muertos, y desmentimos o confirmamos la leyenda. Y la computadora arrojó que, basándose en la concentración de isótopos humanos, los leones se comieron a, escucha bien, 35 personas. 35. Un número dramáticamente inferior a los 135 confirmados por los diarios de Patterson, y lejísimos de los 300 estimados que se hablaban. Y te juro que mi primera reacción al leer eso fue de total decepción. Pensé, claro, Patterson era un vendehumo, un imperialista británico que infló el número de muertos a lo loco para vender libros y hacerse el gran héroe. Pensé que la ciencia lo había desenmascarado totalmente. Pero, y esto es clave, ahí es donde radica el gran peligro de los datos puros sin el contexto histórico. El análisis falló estrepitosamente no por la tecnología, sino por un sesgo cultural gigante en la configuración del experimento. Acá se pone bueno. Los científicos establecieron la firma isotópica humana basándose en el perfil de una persona occidental moderna. Es decir, con una dieta altísima en proteína animal, comiendo carne de res, de cerdo. Y acá me explotó en la cabeza cuando lo entendí. Se olvidaron de quiénes eran realmente las víctimas. Absolutamente. El 90% de los miles de trabajadores del campamento, los llamados coolies, eran obreros importados de la India. Y, por sus profundas creencias religiosas y culturales, la inmensa mayoría de ellos eran estrictamente vegetarianos, consumían legumbres, arroz, vegetales. Claro.
Su química ósea era prácticamente la de un herbívoro. Al tener una dieta basada enteramente en plantas, su firma isotópica de nitrógeno era bajísima. Entonces, cuando los leones los devoraban mes tras mes a la noche, esos nutrientes no dejaban la marca química típica de un carnívoro o de un humano europeo en los huesos del león. Un camuflaje biológico involuntario. Tal cual. Se camuflaban químicamente como si el león estuviera comiendo cebras o antílopes. Es un giro metodológico fascinante. La ciencia moderna creyó estar leyendo la verdad absoluta y 100% objetiva inscrita en el calcio de esos monstruos. Pero la dieta vegetariana de las víctimas ocultó sus propias muertes ante el escáner. La tecnología fracasó porque ignoró la antropología. Eso significa que las cifras de Patterson bien podrían ser reales, pero el número exacto de víctimas quedará sepultado para siempre en la sabana. Es alucinante, te juro. Y te digo más, todavía hoy los biólogos no se ponen de acuerdo en el porqué de todo esto. Unos dicen que los leones tenían infecciones dentales horribles en las raíces, que les dolían muchísimo al morder la piel gruesa de una cebra, y por eso buscaban la piel blanda del humano, que es más fácil de rasgar. Sí, y otros investigadores dicen que una peste bovina terrible en esa época había exterminado a sus presas naturales, dejándolos muertos de hambre. Pero a ver, ¿vos cómo lo ves? Ambas son hipótesis biológicamente válidas, pero tienen grietas enormes. Una infección dental grave no te explica por qué formaron una coalición de caza tan sofisticada, ni cómo planificaban los ataques coordinados burlando las trampas militares. Exacto. Y si había tanta escasez de comida, lo lógico sería cazar el ganado, ir por las cabras o los bueyes de los campamentos, no arrastrarse por debajo de barreras de espinas venenosas, esquivando balas de grueso calibre y fuego para sacar un humano gritando y peleando. Tal cual. Ninguna teoría científica tradicional explica el sadismo, la guerra psicológica, ni el ensañamiento táctico que tuvieron estos bichos. Y creo que eso es lo que más nos perturba a todos y lo que da el cierre perfecto al análisis de hoy. Construimos puentes enormes, trenes de alta velocidad, lanzamos satélites y confiamos ciegamente en que las pantallas y el concreto nos separan del mundo salvaje. Asumimos que la naturaleza está, digamos, domesticada y empaquetada. Pero la gran lección de Szabo es que la naturaleza no juega bajo nuestras reglas. La arrogancia humana se quiebra en 1000 pedazos en el momento exacto en que nos damos cuenta de que hay variables, hay inteligencias depredadoras o fallas en el ecosistema que simplemente no podemos anticipar. Ni con toda la plata del mundo. Ni con todo el poder del imperio. Y esto nos deja con un pensamiento final para que los que están del otro lado reflexionen esta noche. Si hace poco más de un siglo, solo 2 felinos sin melena lograron paralizar el avance industrial del imperio más poderoso del planeta, desbaratando su tecnología y destruyendo su moral, la pregunta es, ¿cuántos otros eventos inexplicables, cuántas otras fuerzas devastadoras de la naturaleza han alterado silenciosamente el curso de la historia humana sin que absolutamente nadie haya sobrevivido para escribirlo en un registro? Qué locura, che. Te deja un silencio en la cabeza tremendo, tratando de procesarlo. Bueno, llegamos al final de esta inmersión oscura y fascinante. A todos los que nos acompañaron hoy del otro lado, muchísimas gracias por estar ahí. No se olviden de suscribirse al canal, dar un buen like si les gustó este nivel de detalle y por favor dejen sus comentarios. Si quieren que analicemos algún evento histórico o paranormal en particular, déjenlo allá abajo que leemos absolutamente todos. Totalmente. Ha sido un profundo privilegio analizar este caso increíble con ustedes hoy. Un abrazo grande para todos y a seguir cuestionando lo que creemos que es seguro. Descansen, si es que pueden. Hasta la próxima historia, amigos del misterio y lo paranormal. Y recuerden, el verdadero terror es saber que no estamos solos.